Capítulo 31. Encontrando la verdad. Mientras disfrutaba del delicioso banquete preparado por Leticia, Napoleón entabló una animada conversación con sus hermanos, ansioso por ponerse al día sobre los acontecimientos que se habían desarrollado desde su partida de Córcega. Las risas llenaban el aire mientras compartían anécdotas. Se unían por experiencias compartidas y relataban las pruebas y triunfos que habían dado forma a sus vidas en su ausencia. En medio de su animada discusión, Leticia se excusó con elegancia, prometiendo reponer la deliciosa variedad de comida. Cuando desapareció en la cocina, Napoleón vio la oportunidad de robar un momento a solas con ella. Lanzando una mirada furtiva a sus hermanos enfrascados en sus propias conversaciones, Napoleón siguió discretamente a Leticia hasta la bulliciosa cocina. La encontró en medio de la sinfonía aromática de salsa sirviendo a fuego lento y utensilios que repiqueteaban. Su elegante figura y su expresión concentrada pintaban un cuadro de destreza doméstica. «Madre», exclamó Napoleón en voz baja. Leticia se sobresaltó al oír la voz de su hijo, su mano se congeló momentáneamente a mitad de la agitación. Se dio la vuelta, con una mezcla de sorpresa y alegría bailando en sus ojos. La cuchara de madera se le escapó de las manos, golpeando contra el costado de la olla, pero su atención permaneció centrada únicamente en Napoleón. «Napoleón», exclamó, con una tierna sonrisa en su rostro. «Ahí me sorprendiste». «¿Por qué estás aquí?» «Madre, hay algo que quiero saber sobre una persona concreta», dijo Napoleón con tono serio. «¿Sobre quién?» «Ciela, mi sirvienta personal que supuestamente contrataste», reveló Napoleón y continuó. «Madre, eres un libro abierto, mentiste cuando dijiste que contrataste a Ciela, por eso nos hiciste un secreto como la encontraste». El rostro de Leticia palideció. Su expresión cambió de sorpresa a nerviosismo cuando Napoleón la confrontó sobre Ciela, la misteriosa criada personal. Los ruidos de la cocina parecían desvanecerse en el fondo, reemplazados por un silencio incómodo que flotaba pesado en el aire. «Napoleón», tartamudeó Leticia, con la voz ligeramente temblorosa. «Yo no quise ocultártelo». «Entonces dime quién es, madre». «Porque ella acaba de aparecer justo en la puerta de mi casa». «Te conocía, madre, has sido frugal. Así que me confundió cuando contrató a una criada personal para mí». «Por favor, madre, al menos quiero saber quién está trabajando para mí». «Está bien, te lo diré». Suspiró Leticia y continuó. «La verdad es que yo no encontré a Ciela, ella nos encontró a nosotros». Napoleón inclinó la cabeza hacia un lado, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?» «Ciela ha estado buscando a nuestra familia, preguntando a nuestros vecinos dónde vivíamos. Y cuando llegó a nuestra puerta, preguntó si estabas viviendo aquí. Le pregunté por qué y me dijo que solo tenía curiosidad. Por supuesto, como tu orgullosa madre, le dije que actualmente estás estudiando en una prestigiosa universidad en París. Y luego sacó un sobre y me lo entregó. Contenía dinero, mucho». «Espera, déjame aclarar esto», interrumpió Napoleón, con una voz entrecortada por una mezcla de sorpresa e intriga. «¿Ciela nos buscó? ¿Y ella vino con un sobre lleno de dinero?» «Madre, esto no hace más que profundizar el misterio». «¿Quién es ella y por qué estaría tan interesada en nuestra familia?» Leticia suspiró, sus ojos parpadeaban con una mezcla de emociones. «Ojalá tuviera todas las respuestas, mi querido Napoleón», admitió. Pero ella no dijo nada sobre sus antecedentes. «Pero viendo sus rasgos, diría que es una hija de noble cuna. Hay un aire de refinamiento y elegancia en ella, algo que habla de un linaje superior». «¿Pero por qué aceptaste el dinero?», preguntó Napoleón. «Porque al aceptarlo, me dijiste dónde estoy sin conocer completamente a la persona. Podría haberme hecho algo malo, madre». «Te pido disculpas, Napoleón, no estaba pensando en eso en ese momento. Verás, mientras estabas fuera, necesitábamos dinero para tu padre. Está atacado por una enfermedad que el médico de Ajaccio todavía no pudo diagnosticar», explicó Leticia, con la voz teñida de una mezcla de culpa y preocupación. «Los gastos médicos aumentaban y me sentía agobiada por el peso de satisfacer las necesidades de nuestra familia. Cuando Ciela ofreció el dinero, pareció un regalo del cielo. Una forma de aliviar nuestras dificultades financieras y garantizar el bienestar de tu padre». «Espera. ¿Me estás diciendo esto ahora?»,
Napoleón continuó. Madre, ¿por qué no confiaste en mí antes? Expresó, con una pizca de decepción en sus palabras. Porque no quiero que te preocupes para que te centres solo en tus estudios, explicó Leticia. La decepción de Napoleón se convirtió en comprensión cuando se dio cuenta de las intenciones de su madre. Suspiró y extendió la mano para sostener las manos de Leticia, ofreciéndole tranquilidad. Entiende, madre. Pido disculpas por mi reacción anterior, dijo Napoleón, con la voz llena de sinceridad. Puedo ver que estás haciendo lo mejor para nuestra familia. Gracias por compartir esta información conmigo. He aprendido lo que necesitaba saber. Volveré ahora. Los ojos de Leticia se suavizaron y asintió, aceptando la disculpa de Napoleón. Gracias por tu comprensión, querida. Cuando Napoleón regresó a la mesa, miró a Ciela, que estaba disfrutando de su comida y charlando con sus hermanos. Ciela se dio cuenta de su mirada y le hizo un gesto con la mano, haciéndole señas para que se uniera a ellos. Pero Napoleón negó con la cabeza y en su lugar le hizo señas para que se acercara a él. La curiosidad ardía dentro de él, y sintió una necesidad abrumadora de descubrir la verdad detrás de la presencia de Ciela en sus vidas. Cuando se retiró de la mesa y se acercó a Napoleón, él notó un destello de anticipación en sus ojos. Ciela estaba de pie frente a él, con un comportamiento sereno pero cauteloso. ¿Qué pasa, maestro? Sígueme a mi habitación, hay algo que necesito discutir contigo. Los ojos de Ciela se abrieron ligeramente, sorprendido por la petición de Napoleón. Sin embargo, ella asintió y lo siguió, con la curiosidad reflejada en su propia mirada. Caminaron silenciosamente por los pasillos de la casa hasta que llegaron a la habitación de Napoleón, donde pudieron mantener una conversación privada lejos de oídos indiscretos. Napoleón cerró la puerta detrás de ellos y le hizo un gesto a Ciela para que tomara asiento. Caminaba de un lado a otro, con la mente llena de preguntas y anticipación. Una vez instalados, Napoleón se volvió hacia Ciela. Ciela, creo que es hora de que hablemos de algo de lo que no quieres que hablemos. Le pregunté a mi madre cómo se conocieron y me reveló todo. Ahora sé que le diste dinero a mi madre en ese momento a cambio de mi ubicación. Entonces, ¿quién eres tú? Capítulo 32. Revelación. Los ojos de Ciela temblaron, delatando su agitación interior, mientras Napoleón desenredaba la red de engaños que había tejido cuidadosamente. Un velo de silencio la envolvió, dejándola sin voz, como si un nudo se hubiera materializado en su garganta, bloqueando cualquier palabra que escapara. Napoleón se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en ella y una curiosidad genuina grabada en su rostro. ¿Ciela? Imploró, con un tono lleno de seriedad. Deseo sinceramente conocer la verdad de tus orígenes. El relato de mi madre sobre tu pasado no hizo más que aumentar el enigma que te rodea. Por favor, confía en mí. Te prometo que tu secreto permanecerá a salvo conmigo. Un suspiro vacilante escapó de los labios de Ciela mientras sopesaba sus opciones. El miedo a la incredulidad la carcomía, pero su corazón anhelaba confianza, que alguien comprendiera su extraordinaria historia. Pero, Napoleón, lo que tengo que compartir puede desafiar la creencia. Murmuró, su voz apenas audible, tambaleándose al borde de la confesión. No me importa. Dijo Napoleón con firmeza, con una mirada inquebrantable. Mientras sea la verdad, no importa lo extraordinario o improbable que pueda parecer, quiero saberlo. Ciela se tragó el nudo en la garganta y su aprensión se mezcló con un rayo de esperanza. Encontró consuelo en el decidido apoyo de Napoleón, sintiendo una creciente confianza que nunca antes había experimentado. Respiró hondo y reunió la fuerza necesaria para decir su verdad, y su voz adquirió un toque de convicción. La verdad es, Napoleón, que vengo del futuro. Reveló Ciela y los ojos de Napoleón se abrieron de par en par ante la revelación. En el siglo XXI, en uno de los condominios de lujo en Seúl, Corea del Sur, una señora cantaba en su habitación. La canción era francesa y su voz suave y encantadora era como un ángel susurrando suavemente a los espectadores que la escuchaban en vivo. Mientras cantaba, leía los comentarios de sus fans, llenándolos de elogios y complementando sus habilidades para hablar francés. Su corazón se hinchó de gratitud mientras absorbía el amor y el apoyo de su audiencia virtual. Como ídolo virtual, o youtuber, su presencia digital trascendió las fronteras,
trascendiendo las limitaciones físicas y conectando con personas de todos los ámbitos de la vida. Su voz suave, junto con su encantadora personalidad, había obtenido seguidores dedicados y apreciaba las interacciones que tenía con sus espectadores. Pero uno de los miembros de la audiencia le hizo una pregunta. «Soy de Francia y me pregunto, ¿cómo se puede hablar francés tan bien? Tu pronunciación es impecable como si fueras un hablante nativo», se lee en el comentario. Así que el corazón de Jun dio un vuelco mientras leía la consulta. Había anticipado tales preguntas, sabiendo que su fluidez en francés había despertado curiosidad entre sus fanáticos. La verdad detrás de esto era simple. Es que se enamoró de una figura histórica que vivía en Francia y a la que había descubierto tropezando en uno de los vídeos históricos de YouTube de Oversimplified. Guerras napoleónicas. Estaba aburrida en ese momento, navegando por YouTube para pasar el tiempo. Y cuando un lindo pin de personaje de Napoleón en una miniatura pasó por su pantalla, hizo clic. Y a partir de ahí, quedó impresionada y asombrada por las humildes raíces de Napoleón y su ascenso al poder. No puede explicárselo a sí misma, se sintió atraída por sus historias en el momento en que lo vio. Su carisma, inteligencia y audacia la fascinaron, y se encontró profundizando en su vida y sus logros. Devoró libros, documentales y recursos en línea, sumergiéndose en el mundo de la historia napoleónica. En un momento dado, incluso fue a Francia y visitó los sitios históricos asociados con Napoleón. De pie ante la grandeza del Palacio de Versalles y caminando por las calles empedradas de París, sintió una profunda conexión con el pasado, como si casi pudiera sentir los ecos de la presencia de Napoleón. Y a partir de ahí, se vio tan influenciada por Napoleón que su contenido giraba en torno a la historia de Francia donde compartía sus conocimientos con sus suscriptores y audiencias. Fue gratificante para ella y, a pesar de enfrentarse a las críticas por esforzarse mucho por Napoleón, no dejó que eso la disuadiera. No solo eso, su admiración por Napoleón la llevó a cambiar su estilo de vida. Al principio, comía lo que normalmente comen los coreanos, pero ahora comía cocina francesa como la famosa baguette, los croissants y los caracoles. Decoró su habitación con carteles y recuerdos de la época napoleónica. Aunque admiraba a Napoleón, no podía negar que había aspectos de su carácter que le resultaban profundamente inquietantes y, a veces, incluso repulsivos. No era solo el hecho de que se sintiera mal por Josephine, quien lo había traicionado varias veces con su infidelidad, sino también el precio que su despiadada ambición tuvo en la vida de innumerables soldados. Bueno, todas las personas tienen sus propios defectos, por lo que Soo Jun se aferró obstinadamente a la creencia de que las imperfecciones de Napoleón eran simplemente parte de su personalidad complicada y cautivadora. Eligió centrarse en la brillantez de su mente estratégica, sus reformas innovadoras y el impacto significativo que tuvo en la configuración de la Francia moderna. Incluso pensó en un momento que si fuera a morir en el futuro, le gustaría reencarnarse en el tiempo donde pueda conocer personalmente a Napoleón, hacer lo suyo y tal vez incluso influir en sus acciones para mejor. La idea consumió sus pensamientos, difuminando la línea entre la fantasía y la realidad. Volviendo al comentario, Soo Jun sonrió y respondió al comentario. Estudié francés. Después de eso, Soo Jun se despidió de su audiencia y terminó su transmisión. Se recostó en su silla de juego y abrazó la almohada con la imagen de Napoleón impresa en ella. «Me está entrando hambre», murmuró. «Creo que debería ir al centro comercial y comprar algo de pan en brioche doré». «Bien. Eso está decidido». Soo Jun se puso rápidamente ropa informal y agarró su bolso, ansiosa por satisfacer su antojo de cocina francesa. Al salir de su condominio, no pudo evitar sentir una sensación extraña, como si la estuvieran observando. Mirando hacia atrás, vislumbró a un hombre con una sudadera con capucha negra parado en la esquina de la calle, con los ojos fijos en ella. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Jun y aceleró el paso, tratando de sacudirse la sensación de inquietud. Se convenció a sí misma de que era solo una coincidencia, que no había razón para alarmarse. Pero cuando el hombre desconocido comenzó a seguir cada paso que daba, la inquietud de Jun se convirtió en miedo. Solo los pasos de Jun se aceleraron. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras entraba en uno de los callejones oscuros, con la esperanza de encontrar una manera de perderlo. Pero para su sorpresa, el hombre corrió hacia ella y la atrapó. «¿Ayuda? ¿Ayuda?» Soo Jun lloró,
Pero el hombre le tapó la boca y la abrazó con fuerza, impidiéndole hacer más ruido. El pánico corrió por las venas de Soo Yun mientras luchaba contra su agarre. Su mente se apresuraba a encontrar una salida a esta peligrosa situación. Tú. ¿Cómo te atreves a amar a alguien, ¿Sabes cuánto sufro cada vez que pronuncias el nombre de ese hombre muerto en tu torrente? ¿Qué es esto? ¿Un acosador? ¿Qué quieres de mí? Así que Yun logró amortiguar las palabras, su voz se tensó contra la mano del intruso que cubría su boca. Pero en lugar de recibir una respuesta, Soo Yun sintió un dolor agudo en el estómago. Miró hacia abajo y vio un cuchillo brillando en la penumbra. La hoja le había atravesado el abdomen y un jadeo de dolor escapó de sus labios. El acosador retiró su mano de la boca de Soo Yun. Sus ojos se abrieron en estado de shock al presenciar la gravedad de sus acciones. Así que el cuerpo de Yun tembló, debilitado por el dolor insoportable que la atravesaba. La sangre manchaba su ropa, goteando de la profunda herida infligida por el cuchillo. El miedo y la desesperación se mezclaron en los ojos del acosador, al darse cuenta de las consecuencias irreversibles de su acto impulsivo. Había sucumbido a sus propios celos y obsesión, llevado a la locura por la devoción de Soo Yun a una figura histórica. El peso de sus acciones se estrelló sobre él como una ola, dejándolo abrumado por el remordimiento y el arrepentimiento. Presa del pánico, el acosador se tambaleó hacia atrás, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Nunca tuvo la intención de que las cosas escalaran a este nivel, para causar daño a la persona que decía amar a su manera retorcida. La culpa lo consumía, desgarrando su conciencia. Perdóname, por favor. Esto no se supone que suceda, suplicó, su voz apenas audible, llena de angustia. Dio unos pasos vacilantes hacia atrás, distanciándose de la forma herida de Soo Yun, como si no pudiera soportar mirar lo que había hecho, y se escapó. Cuando el acosador desapareció en la noche, dejando a Soo Yun sola y sangrando en el callejón oscuro, su cuerpo se debilitó con cada momento que pasaba y su visión se volvió borrosa. Se quedó tumbada, con la mano temblorosa mientras cogía su smartphone. El dolor que irradiaba de su abdomen le dificultaba concentrarse, pero se negaba a rendirse. Con un último esfuerzo, logró agarrar su teléfono, sus dedos mancharon la pantalla con su propia sangre. Su visión se desvaneció dentro y fuera, pero reunió todas las fuerzas que le quedaban para marcar el número de emergencia. Cuando la llamada se conectó, no quedaba energía en la voz de Soo Yun. Sus párpados se volvieron pesados y se cerraron. Pensar que moriría debido a su admiración por los personajes históricos. El que cambió su vida y la razón principal que acabó con ella. Era una trágica ironía que no podía comprender en sus últimos momentos. Esa fue su historia, pero esa no es la versión que le contó a Napoleón. Comenzó su historia diciéndole a Napoleón que se reencarnó como una de las hijas de un noble de alto rango en España y escapó de su residencia a la edad de 13 años para buscarlo. ¿Cómo es esto posible? ¿Estás diciendo que vienes del futuro? ¿Por qué viniste a buscarme entonces? Preguntó Napoleón. Porque eres la única persona que creo que puede ayudarme y protegerme. Respondió Ciela, pero eso era mentira. Antes de morir de su mundo original, esperaba reencarnarse en el tiempo cuando Napoleón estuviera vivo. Alguien debió escuchar su deseo y se lo concedió. ¿Protegerte de quién? De este mundo. Respondió Ciela. En la mente de Napoleón, una de las hipótesis se ha confirmado. Esa Ciela no es de este mundo, ya que no hay ningún relato de que Napoleón tuviera una criada personal. Pero el hecho de que ella confesara no significa necesariamente que él deba hacerlo. Debe mantener la mentira de que él no es también el Napoleón original. Así que Napoleón actuó conmocionado y sorprendido por la revelación, envolviendo su cabeza como si no pudiera encontrarle sentido a su historia. Pero también tengo dudas sobre ti, Napoleón. ¿Cómo es que sabes mucho sobre cosas que se supone que no deberían existir en este momento? Las locomotoras de vapor, tus conocimientos en termodinámica. Te he estudiado y la historia del lugar donde viviste, no eres el hombre que introdujo esos conceptos. Fueron otros. Dentro de la mente de Ciela, el Napoleón en este mundo es diferente de los que aprendió en su mundo original. En este mundo, Napoleón era genial, talentoso y un genio. ¿Podría ser que su reencarnación desencadenara algún tipo de efecto mariposa? Mientras tanto, Napoleón tragó saliva. Bueno,
Si ella viniera del mismo mundo que él, es comprensible que sospechara. Esto cambia muchas cosas, pensó Napoleón para sí mismo. Capítulo 33. Guardando secretos. ¿Qué estás insinuando, Ciela? Que yo no soy el verdadero Napoleón. Los pasos de Napoleón resonaron por la habitación mientras se acercaba a Ciela, quien instintivamente se reclinó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza. Yo no lo quise decir de esa manera. Tartamudeó Ciela, su voz delataba una mezcla de miedo y preocupación. Solo estoy tratando de expresar que pareces diferente del Napoleón que conocí. Los ojos de Napoleón se entrecerraron, su mirada penetró en la de Ciela. Se tomó un momento para calmarse antes de responder. Pero no es eso similar a sugerir. Antes de que pudiera terminar su frase, Ciela lo interrumpió, con voz temblorosa. Pido disculpas si mis palabras han sido irrespetuosas o despectivas, Napoleón. Lo que quise decir es que posees conocimientos e ideas que parecen estar mucho más allá de tu tiempo. La expresión severa de Napoleón se suavizó, la curiosidad se mezcló con su creciente confusión. ¿Conocimiento más allá de mi tiempo? ¿A qué te refieres? Ciela respiró hondo, ordenando sus pensamientos. En el año 1784, conceptos como la termodinámica y las máquinas de vapor aún no se habían introducido. Pero tú, a la tierna edad de 14 años, posees una profunda comprensión de estas ideas modernas. Es como si tuvieras una visión del futuro. La mente de Napoleón se aceleró, su corazón latía con fuerza en su pecho. Tenía que andar con cuidado, manteniendo su secreto oculto a toda costa. No podía dejar que Ciela ni nadie supiera que él también provenía del siglo XXI. ¿Entonces estás diciendo que mi conocimiento es falso?, preguntó Napoleón, con la voz teñida de escepticismo. Ciela sacudió la cabeza suavemente, sus ojos se llenaron de empatía. No, Napoleón, eso no es lo que estoy sugiriendo en absoluto. Tu conocimiento es indudablemente real, pero podría provenir de una fuente completamente diferente. Napoleón frunció el ceño confundido. ¿Una fuente diferente? ¿A qué te refieres? Ciela echó un vistazo alrededor de la habitación, asegurándose de que no había nadie más al alcance del oído. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro conspirativo. ¿Alguna vez has oído hablar del concepto de un multiverso, Napoleón? Sugiere que nuestro universo puede no ser el único, sino más bien uno de los muchos paralelos existentes entre sí. La expresión de Napoleón se volvió escéptica. ¿Universos paralelos? Suena como una idea descabellada, Ciela. ¿Cómo podría ser posible tal cosa? Ciela se detuvo un momento, considerando sus palabras con detenimiento. Sabía que tenía que convencer a Napoleón de que su conocimiento único podía atribuirse a un fenómeno natural, aunque extraordinario. Puede sonar fantástico, pero muchos científicos creen en la posibilidad de un multiverso. Según esta teoría, cada universo podría tener su propio conjunto único de leyes físicas, que rigen el comportamiento de la materia y la energía. Es concebible que en este universo, la comprensión científica esté más avanzada en comparación con mi propio mundo. Un rayo de esperanza brilló en los ojos de Napoleón, mezclado con una sensación de alivio. Si Ciela creía que su conocimiento podía explicarse por el concepto de un multiverso, entonces tal vez podría mantener su farsa y proteger su secreto. Puede que estés en lo cierto, Ciela, respondió Napoleón, con la voz teñida de curiosidad y cautela. Tal vez esta teoría del multiverso pueda proporcionar una explicación para mi conocimiento poco convencional. Ciela asintió, con una sensación de comprensión que los cruzó. Napoleón, si esta teoría es cierta, significa que tú eres el verdadero Napoleón, solo que de un universo diferente. Napoleón sonrió. Sí, ese puede ser el caso, sin embargo, no puedo creer que tales fenómenos existan. Por eso tu forma de hablar es tan extraña para mí. Entonces, ¿qué me vas a hacer ahora, Napoleón? Ahora que te has enterado de mi verdadera identidad, dijo Ciela, su voz apenas superior a un susurro. ¿Me vas a abandonar? Napoleón colocó una mano en su hombro y la apretó suavemente. No lo haré. Te lo dije, simplemente quería saber la verdad y juré que la guardaría. Mi impresión de ti no cambiará y puedes trabajar para mí como mi sirvienta personal. Creo que tú, estando a mi lado, me ayudarías a ascender en el escalafón. Además,
Te he enseñado conocimientos y artes marciales. Así que sería un desperdicio dejar ir tu potencial. Los ojos de Ciela se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y gratitud inundó su expresión. ¿Quieres decir, sigues confiando en mí? ¿Incluso después de todo lo que he revelado? Napoleón le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Así es. Entonces, Ciela agarró la mano de Napoleón y se la puso en la mejilla. Haré todo lo posible por servirte. Susurró en voz baja. ¿Ve bien? El corazón de Napoleón dio un vuelco ante el gesto íntimo. Podía sentir el calor de la mejilla de Ciela contra la palma de su mano, la suavidad de su piel le provocaba un escalofrío. En ese momento fugaz, el tiempo pareció detenerse a medida que su conexión se profundizaba. Momentos después, Napoleón apartó la mano de su mejilla y se aclaró la garganta. Solo para que quede claro, soy el único que conoce tu verdadera identidad, ¿verdad? Que no eres de este mundo, sino de un mundo que está siglos adelantado a nuestro tiempo, dijo Napoleón. Ciela asintió, con la mirada fija en él. Está bien, lo mantendremos así. Deberíamos volver abajo, mi familia podría estar buscándonos. Con un movimiento de cabeza, Ciela y Napoleón bajaron las escaleras, y en el comedor de la mansión de Napoleón, encontró a su familia todavía comiendo su comida. Leticia hizo un gesto con la mano a su hijo, haciéndole señas para que se unieran de nuevo. Al regresar a su asiento, Napoleón miró a su padre, Carlo Bonaparte. Según Leticia, Carlo padece una enfermedad desconocida que le afecta por dentro. Napoleón se aseguró de realizar un seguimiento de los datos de los miembros de su familia en su sistema. Según ella, Carlo Bonaparte moriría de cáncer de estómago el 24 de febrero de 1785. Si la enfermedad que padece es cáncer de estómago, entonces no hay nada que Napoleón pueda hacer para cambiar el curso de los acontecimientos. Tener esa enfermedad a finales del siglo XVIII es una sentencia de muerte debido al limitado conocimiento médico y las opciones de tratamiento disponibles en ese momento. Es posible que no se haya conectado profundamente con su nueva familia en este mundo, pero sintió una punzada de tristeza de que Carlo muriera inevitablemente. Incluso es triste darse cuenta de que solo él y Ciela saben de su inminente muerte. Napoleón miró a su familia y vio sus risas alegres, la inocencia de sus conversaciones y el amor que compartían. Era un espectáculo agridulce, sabiendo que su felicidad eventualmente se vería ensombrecida por la inminente pérdida. Todos, dijo Napoleón, y la conversación entre sus hermanos y sus padres se detuvo. No podré quedarme aquí más tiempo porque tengo un negocio que gestionar en París. El año que viene asistiré a la escuela militar. No tienes que preocuparte por nada de mí, ya que puedo proveerme a mí mismo. Me aseguraré de enviar dinero mensualmente para ayudar con los gastos del hogar. Leticia cogió la mano de Napoleón y la apretó con fuerza. Napoleón, mi querido hijo, comprendemos tus ambiciones y tu necesidad de seguir tu propio camino. Pero recuerda, no importa dónde te lleve la vida, siempre tendrás un lugar en nuestros corazones y en este hogar. Estamos orgullosos de ustedes y los apoyaremos en todo lo que podamos. Sus hermanos también le expresaron su comprensión y apoyo, asegurándole que estarían ahí para él siempre que los necesitara. Su padre, Carlo Bonaparte, permaneció en silencio, con los ojos llenos de una mezcla de emociones. Napoleón podía sentir el debilitamiento de la salud de su padre, el peso de la enfermedad desconocida que hacía mella en su cuerpo. A pesar de sus diferencias y del secreto que guardaba, Napoleón no pudo evitar sentir una oleada de compasión por el hombre que lo crió en este mundo. Napoleón se levantó de su asiento y se acercó a su padre, con expresión sombría pero decidida. Padre, sé que es posible que no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero quiero que sepas que aprecio todo lo que has hecho por mí. Me has proporcionado un hogar, una educación y una familia. Sus sacrificios siempre serán recordados. Vamos, estás haciendo que parezca que voy a morir, se rió Carlo. Disfrutemos de nuestra comida. El corazón de Napoleón se hundió ante el intento de su padre de aligerar el ambiente. Sabía que la tragedia inminente no era cosa de risa, pero también comprendió que su padre estaba tratando de mantener una apariencia de normalidad frente a la incertidumbre. Tienes razón, padre. Estoy haciendo que esta reunión familiar sea un poco pesada. Concentrémonos en el momento presente y disfrutemos de nuestro tiempo juntos, dijo Napoleón, esbozando una sonrisa.
El ambiente se aligeraba cuando la familia reanudaba su comida. Las risas y la conversación llenaban la habitación una vez más. Capítulo 34. Comienza el ascenso a la prominencia. Durante su estancia de 3 semanas en Córcega, Napoleón se vio inmerso en un vibrante ambiente familiar, interactuando con sus queridos hermanos y padres. Con el objetivo de cautivar su atención y despertar su curiosidad, compartió con entusiasmo la riqueza de conocimientos que había adquirido durante su estancia en la prestigiosa Brienne-le-Château. No contento con meras bromas, Napoleón se adentró en los reinos de la ciencia y las matemáticas, desvelando los fascinantes entresijos de estas disciplinas a sus fascinados hermanos. Con un entusiasmo contagioso, asumió el papel de mentor, guiando a sus hermanos y hermanas menores a través de las complejidades de los principios científicos y las ecuaciones matemáticas, abriendo sus mentes a un mundo de descubrimientos intelectuales. A través de sus esfuerzos, Napoleón no solo fomentó un vínculo más profundo dentro de su familia, sino que también encendió una sed de conocimiento que daría forma a los destinos de sus hermanos, colocándolos en un camino de excelencia intelectual y ambición que pronto lo beneficiaría. Sin embargo, todas las cosas debían llegar a su fin, y cuando llegó el momento de que Napoleón se despidiera de su querida familia en Córcega, un dolor agridulce se instaló en su corazón. El puerto de Ajaccio estaba frente a él. Su bulliciosa actividad reflejaba la ráfaga interna de emociones dentro de él. Mientras contemplaba los barcos que se mecían en la inmensidad azul del mar Mediterráneo, una sensación de anticipación y melancolía corría por sus venas. El tiempo que había pasado con sus hermanos había sido precioso, un respiro de la exigente búsqueda de sus ambiciones. Se dio la vuelta y se enfrentó a su padre, su madre y sus hermanos, cuyas expresiones faciales reflejaban su propia mezcla de emociones. Su padre, Carlo Bonaparte, mantenía un semblante sereno, ocultando la punzada de tristeza que le tocaba las fibras del corazón. Su madre, Leticia, contuvo las lágrimas, con los ojos llenos de orgullo y anhelo. Y sus hermanos, cada uno con sus personalidades únicas, tenían expresiones que iban desde la solemnidad hasta un valiente intento de ocultar su dolor. «¿Vas a volver, hermano mayor?». La voz de Elisa temblaba con una mezcla de esperanza e incertidumbre mientras planteaba la pregunta que pesaba mucho en la mente de todos. Sus ojos juveniles escudriñaron el rostro de Napoleón en busca de consuelo, anhelando la promesa de que su separación no sería indefinida. La mirada de Napoleón se suavizó cuando se arrodilló ante su hermana menor, extendiendo la mano para acariciar suavemente su mejilla. «Por supuesto, Elisa». «¿Por qué harías esa pregunta?». La voz de Napoleón estaba llena de ternura, sus ojos se cruzaban con los de ella, tratando de transmitir la profundidad de su sinceridad. «¿Lo prometes?». La voz de Elisa tembló. La mano de Napoleón permaneció en su mejilla. «Te lo prometo, Elisa, con cada fibra de mi ser», juró. «Si necesita algo de nosotros, no dude en ponerse en contacto con nosotros», intervino Joseph, su voz con el peso de su lealtad y apoyo. «Lo haré, hermano», respondió Napoleón, poniéndose en pie y estrechando calurosamente la mano de Joseph. El firme agarre transmitía no solo solidaridad fraternal, sino también una comprensión compartida de las responsabilidades y los desafíos que se avecinaban. «Maestro, el barco partirá pronto», informó Ciela mientras regresaba a su lado. «Ten cuidado en tu viaje, Napoleón», dijo Carlo Bonaparte. Dio un paso adelante, colocando una mano en el hombro de Napoleón, transmitiendo en silencio su apoyo y amor. Napoleón se volvió hacia su padre y su mirada se encontró con la de Carlo. «Gracias, padre», respondió y continuó. «Llevaré tu guía conmigo, siempre». Luego se volvió hacia su madre, a quien abrazó con fuerza. Leticia se aferró a su hijo, con el corazón cargado de una mezcla de orgullo y el anhelo de una madre de tener a su hijo cerca. «Napoleón, querido», susurró Leticia. «Te has convertido en un joven extraordinario. Recuerda mantenerte fiel a ti mismo y deja que tus ambiciones sean guiadas por la sabiduría y la compasión». Napoleón abrazó a su madre aún más fuerte, contemplando su reconfortante presencia. «Lo haré, madre», le aseguró con voz llena de determinación. «Honraré a nuestra familia y los haré sentir orgullosos». Mientras el barco se preparaba para zarpar, un resonante tañido de campanas resonó en el aire, señalando la inminente partida. Napoleón soltó a regañadientes a su madre de su abrazo.
Pero antes de dirigirse hacia el barco, Napoleón palmeó suavemente la cabeza de cada uno de sus hermanos. Un gesto lleno de afecto y tranquilidad tácita. «Cuídense los unos a los otros», susurró Napoleón a sus hermanos. Dicho esto, Napoleón se volvió hacia el barco que lo esperaba, con las velas ondeando en la brisa marina. Ciela estaba a su lado. «¿Está listo para volver a París, maestro?», preguntó Ciela. Napoleón asintió. A medida que se acercaban al barco, los miembros de la tripulación se preparaban apresuradamente para la partida, sus pasos resonaban en los tablones de madera. Napoleón ascendió por la pasarela con paso decidido, con la mente ya llena de planes y ambiciones para el futuro. Napoleón miró hacia el puerto por última vez, vislumbrando a su familia reunida, con sus figuras grabadas en su memoria. El tañido de las campanas continuó reverberando en el aire, indicando a los pasajeros que abordaran el barco. Con un último saludo, Napoleón se despidió de su familia. El 25 de enero de 1785 se cumplieron 2 años de la partida de Napoleón de Ajaccio, Córcega. Durante este tiempo, había logrado hitos importantes en su vida, incluida la asistencia a la prestigiosa École Militaire. Mientras que en la historia real, las limitaciones económicas limitaron sus estudios a solo 1 año. En esta realidad alternativa, el invento de Napoleón le había traído una riqueza sustancial, lo que le permitió dedicarse por completo a su educación. La escuela militar le proporcionó un plan de estudios integral que moldeó su intelecto y perfeccionó su pensamiento estratégico. La invención de Napoleón de las máquinas de vapor y el equipo que las acompañaba tuvo un efecto transformador, encendiendo una revolución industrial en Francia. La industria textil experimentó un crecimiento exponencial, gracias al telar mecánico y a la utilización de maquinaria impulsada por vapor. Las fábricas brotaron como hongos, transformando las ciudades que alguna vez fueron tranquilas en bulliciosos centros industriales, y el paisaje se llenó de su presencia. Más allá de revolucionar la industria textil, el invento de Napoleón provocó avances en otros sectores. Las ferrerías y fundiciones florecieron, produciendo maquinaria, herramientas e infraestructura esenciales para el complejo industrial en expansión. Las operaciones mineras experimentaron un aumento en respuesta a la creciente demanda de materias primas. Los ríos y canales servían como arterias vitales del comercio, facilitando el transporte de mercancías e impulsando el comercio dentro de Francia y más allá de sus fronteras. Sin embargo, el verdadero símbolo de la industrialización aún no había sido concebido por el propio Napoleón, la locomotora de vapor. Este ambicioso proyecto le fue asignado por la Academia Francesa de Ciencias como prueba para determinar su aceptación como miembro. Sin embargo, Napoleón no pudo completarlo en 1 año debido a numerosas limitaciones, como la disponibilidad de recursos y los desafíos técnicos que debían superarse. Sin embargo, gracias a su persuasivo argumento para justificar el retraso, el proyecto persistió. Con el tiempo adicional concedido, Napoleón terminó con éxito el proyecto de la locomotora de vapor en 1785, que corresponde al año en curso en esta realidad alternativa. Napoleón y Ciela caminaron junto a Antoine Lavoisier y otros miembros de la Academia Francesa de Ciencias. «Napoleón, más vale que sea esto», dijo Antoine. «Has gastado más dinero del que habíamos acordado previamente». «No se preocupe, Monsieur Lavoisier. Todo está listo para la manifestación», dijo Napoleón, mirando a Ciela. «¿Verdad, Ciela?». Ciela asintió con confianza. «Sí, maestro. La locomotora de vapor está preparada y en perfecto estado de funcionamiento. Hemos realizado pruebas exhaustivas y hemos realizado los ajustes necesarios. Está listo para mostrar sus capacidades». «Cuénteme los detalles de la manifestación», preguntó Laplace. «Subiremos a la locomotora de vapor en la Gare Saint-Lazare de París», explicó Napoleón. «Desde allí, nos embarcaremos en un viaje a Versalles». «¿Versalles? Eso está a 30 kilómetros de aquí, ¿verdad? Y se tardará aproximadamente 3 horas en llegar en carruaje». «Bueno, Laplace, lo que pasa es que la locomotora de vapor no es un vagón. Mi locomotora de vapor puede alcanzar una velocidad de 30 kilómetros por hora, lo que significa que podemos llegar a Versalles en solo 1 hora», anunció Napoleón con orgullo. Al llegar a la improvisada estación de tren, Antoine y otros miembros de la Academia Francesa de Ciencias contemplaron la larga locomotora negra, de pie con orgullo sobre las vías.
La locomotora era un espectáculo imponente, una maravilla de ingeniería e innovación. Su enorme estructura metálica brillaba bajo la luz del sol, mientras que las ruedas, meticulosamente elaboradas y pulidas, exudaban fuerza y resistencia. La máquina de vapor, ubicada dentro de la locomotora, emitía un silbido bajo, insinuando la inmensa potencia que tenía en su interior. Napoleón se acercó a la locomotora con una mezcla de orgullo y anticipación. Había invertido innumerables horas, recursos y experiencia en su creación, superando desafíos y contratiempos en el camino. Ahora, mientras estaba frente a su obra maestra, no pudo evitar sentir una sensación de asombro y logro. No solo quedaron impresionados los miembros de la Academia Francesa de Ciencias, sino también el transeúnte. Los parisinos, desde la nobleza hasta la clase trabajadora, se habían reunido alrededor de la improvisada estación de tren. Sus miradas inquisitivas recorrieron los contornos de la locomotora de vapor, preguntándose qué era. Desde la construcción de las vías férreas, los parisinos se preguntaban para qué servían estos rieles de hierro. Y ahora, ante sus propios ojos, estaba la respuesta, un invento que prometía revolucionar el transporte. Incluso los cocheros se reunieron alrededor de la manifestación, con los ojos llenos de una mezcla de curiosidad y preocupación. La visión de este nuevo invento, capaz de impulsarse sin necesidad de caballos, despertó tanto asombro como inquietud en ellos. Habían pasado sus vidas dominando el arte de conducir carruajes, confiando en su experiencia y en la confianza de sus pasajeros para ganarse la vida. Ahora, ante la posibilidad de ser reemplazados por esta maravilla mecánica, no pudieron evitar sentir una punzada de ansiedad. Ciela, por favor, acompáñalos a sus respectivos vagones. Ordenó Napoleón, señalando los vagones de pasajeros que estaban unidos a la locomotora de vapor. Ciela asintió con la cabeza y dirigió con elegancia a los miembros de la Academia Francesa de Ciencias. Mientras Napoleón los observaba subir a los vagones, podía sentir la emoción que rebosaba dentro de él. Este es el comienzo de su ascenso a la fama. Si la demostración resultaba exitosa, se convertiría en miembro de la Academia Francesa de Ciencias. Esto va a ser emocionante. Capítulo 35. La demostración. ¿Sabes cómo operar esta cosa, verdad?, inquirió Napoleón, lanzando una mirada perspicaz al maquinista del tren que preparaba diligentemente la caldera. Sí, señor Napoleón, afirmó el maquinista del tren con inquebrantable confianza. He estado perfeccionando mis habilidades desde el momento en que me confiaste esta responsabilidad. Ten la seguridad de que no te decepcionaré. Napoleón asintió con aprobación, con la mente puesta en asegurar un viaje tranquilo para los pasajeros. Muy bien. Mantener una velocidad constante de 30 km por hora una vez que iniciemos nuestro tránsito. Es imperativo que nuestros estimados pasajeros se ahorren cualquier molestia causada por fluctuaciones erráticas. Mientras decía eso, bajó de la plataforma de la sala de máquinas y se dirigió hacia el automóvil de pasajeros. Al llegar al coche de pasajeros, vio que los miembros de la Academia Francesa de Ciencias estaban sentados en sus respectivos asientos. Ciela los acomodó como si fueran pasajeros reales, ofreciéndoles refrescos y atendiendo sus necesidades con gracia y aplomo. Veo que están todos sentados, y comenzaremos nuestro viaje en breve. Como habrán notado, los asientos están tapizados con los mejores materiales para su comodidad. Se dirigió Napoleón a los distinguidos miembros de la Academia. Su mirada recorrió el interior elegantemente decorado del automóvil de pasajeros, absorbiendo la iluminación suave, los detalles meticulosamente elaborados y el ambiente general que exudaba sofisticación. No quiero que todos ustedes se sientan incómodos durante esta manifestación, especialmente cuando está en juego mi aceptación en la Academia Francesa de Ciencias, continuó Napoleón, con la voz teñida de un toque de ligereza. Un murmullo de tranquilidad recorrió los científicos cuando Antoine, un respetado miembro de la Academia, habló, agitando la mano con desdén. Oh, no te preocupes por eso, Napoleón. Mientras estos trenes funcionen como se anuncia, sin duda asegurarás tu asiento en la Academia Francesa de Ciencias. Los labios de Napoleón se curvaron en una breve sonrisa, agradecido por el apoyo y la camaradería compartidos entre los estimados científicos. Sin embargo, su mente permaneció enfocada en sus opiniones y comentarios. Valoró su experiencia y buscó sus impresiones sobre todos los aspectos de este viaje. Antes de empezar, me gustaría conocer tu opinión hasta ahora. Continuó Napoleón, escudriñando el compartimento.
el interior, el ambiente, la experiencia en general. Sus observaciones son vitales a medida que nos esforzamos por refinar y perfeccionar este modo de transporte en beneficio de nuestra nación. Está usted sonando terriblemente formal, Napoleón, comentó Antoine. Muy bien, el interior de este carruaje tiene una elegancia digna que corresponde al estatus de la nobleza. Comenzó Antoine, con una voz que transmitía una nota de entusiasmo. Los asientos, adornados con tapicería de terciopelo afelpado, brindan una experiencia cómoda y majestuosa. La suave iluminación, que proyecta un cálido resplandor en todo el compartimento, añade un toque de intimidad y sofisticación. La atención al detalle, desde los paneles de madera intrincadamente tallados hasta los delicados motivos florales en las cortinas, muestra la exquisita artesanía involucrada en la creación de este opulento espacio. Es así, me alegro de que te esté gustando. Planeo que la locomotora de vapor sea el medio de transporte para todos, independientemente de la clase, aunque existirán algunas diferencias en el precio de los boletos. Intervino Napoleón, su voz con un dejo de determinación. Los científicos intercambiaron miradas curiosas, intrigados por el comentario de Napoleón. Antoine, siempre inquisitivo, alzó una ceja. ¿Diferentes precios de entradas? ¿Cómo te lo imaginas, Napoleón? Napoleón se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Su mirada se centró en el exuberante paisaje que pasaba por las ventanas. Señores, creo en un futuro en el que el acceso al transporte moderno no debe limitarse únicamente a unos pocos privilegiados. Al mismo tiempo que mantengo las comodidades de lujo para aquellos que las buscan, también tengo la intención de introducir opciones asequibles que se adapten a una gama más amplia de pasajeros. Su declaración provocó una mezcla de sorpresa y emoción entre los miembros de la Academia. La idea de una locomotora de vapor que pudiera cerrar la brecha social resonó profundamente en ellos. Reconocieron el potencial transformador que una innovación de este tipo podría tener en la sociedad. Debemos recordar que el progreso no solo se mide por los avances tecnológicos, sino también por el impacto positivo que tiene en la vida de la gente común, continuó Napoleón. Imagino un sistema en el que personas de diferentes ámbitos de la vida puedan compartir la experiencia de viajar en tren, fomentando un sentido de unidad y progreso social. Mientras decía eso, Ciela se acercó a él y se inclinó hacia adelante para susurrar. Maestro, el tren sale en 1 minuto, informó. Gracias, Ciela. Asintió Napoleón y se volvió una vez más hacia los miembros de la Academia Francesa de Ciencias. Señores, el momento que todos hemos estado esperando ha llegado. En solo un momento, la locomotora de vapor emprenderá su viaje inaugural, marcando el comienzo de una nueva era de transporte. Por favor, asegúrense de estar sentados de forma segura y listos para presenciar la historia en ciernes. Los científicos intercambiaron miradas, sus rostros llenos de una combinación de curiosidad y asombro. Se prepararon para la inminente partida, con el corazón latiendo con expectación. Con una última mirada alrededor del vagón exquisitamente decorado, Napoleón se acercó a la ventana, con la mirada fija en el maquinista del tren a lo lejos. La locomotora de vapor emitía una campanilla baja y resonante, seguida por el sonido rítmico de sus enormes ruedas girando y resoplando. Con una sacudida repentina, la locomotora de vapor se embarcó en su viaje inaugural, con sus ruedas de hierro agarradas a las vías. A medida que la locomotora ganaba impulso, los pasajeros podían sentir una suave vibración bajo sus pies, una sensación que era a la vez emocionante y estimulante. Los miembros de la Academia Francesa de Ciencias, poco acostumbrados al movimiento rápido y suave del tren, se aferraron a sus asientos e intercambiaron miradas con los ojos muy abiertos. Esto no se parece a nada que haya experimentado, exclamó Laplace, agarrando con fuerza el reposabrazos. La velocidad, la potencia es como si nos deslizáramos sin esfuerzo por el aire. Otro científico se acercó a la ventana, cautivado por el paisaje cambiante del exterior. Mira lo rápido que nos pasa el paisaje. En cuestión de minutos, ya hemos recorrido una distancia que nos habría llevado un tiempo considerable en un carruaje tirado por caballos. Napoleón, de pie junto a la ventana, observaba el mundo pasar zumbando. Los parisinos que miraban y miraban con asombro la locomotora de vapor en la calle se llenaron de una mezcla de sorpresa, curiosidad y admiración. La gente se detuvo en seco, señalando el tren que ahora pasaba a toda velocidad. Algunos vitoreaban, mientras que otros simplemente permanecían en silencio asombrados, presenciando el nacimiento de una nueva era.
El viaje de la locomotora se extendió más allá de París, hasta Versalles. «Monsieur Bonaparte», exclamó Antoine. «Tengo curiosidad, ¿cuánto tiempo puede funcionar esta locomotora de vapor tuya?» Los labios de Napoleón se curvaron en una sonrisa y respondió. «Mientras tenga un suministro constante de carbón, esta locomotora de vapor tiene el potencial de funcionar indefinidamente». «Indefinidamente», repitió incrédulo el otro científico. «Sí, a diferencia de los caballos, donde tienes que confiar en su fuerza y resistencia, una locomotora de vapor puede continuar su viaje siempre que haya carbón para alimentar su motor», explicó Napoleón, con la voz llena de convicción. Por supuesto, el mantenimiento regular y las inspecciones periódicas son esenciales para garantizar su rendimiento óptimo, pero el potencial de funcionamiento continuo es realmente notable, ¿no es así? Los científicos intercambiaron miradas de asombro, maravillados ante la perspectiva de un sistema de transporte que pudiera cubrir grandes distancias sin las limitaciones de los carruajes tirados por caballos. El concepto de un motor que pudiera impulsarlos incansablemente hacia adelante, impulsado por carbón, abrió un reino de posibilidades para el futuro del transporte. Una hora más tarde, llegaron a Versalles. Los curiosos que observaban desde un lado de la calle vieron un gigante de acero con humo negro saliendo de su chimenea, deteniéndose lentamente. Pero hay una pregunta que los científicos están resolviendo. Señor Bonaparte, esta locomotora de vapor pesa probablemente 1 tonelada. ¿Cómo se detiene?, preguntó Antoine. Bueno, Monsieur Lavoisier, ahí es donde entran en juego los frenos de aire, explicó Napoleón. La locomotora de vapor está equipada con un sistema de frenos de aire que nos permite controlarla y detenerla. Cuando el maquinista activa los frenos, el aire comprimido se libera en los cilindros de freno, aplicando presión a las zapatas de freno, que luego presionan contra las ruedas para reducir la velocidad y detener la locomotora. «Fascinante», murmuró Antoine. «Lo más fascinante es que llegamos a Versalles en solo 1 hora». «1 hora, ¿puedes creerlo?», exclamó uno de los científicos. En el momento en que el tren se detuvo por completo, Napoleón se enfrentó a ellos. «Con esto concluye nuestra manifestación, todos. Espero que hayas tenido un buen viaje. Y ahora, señor Lavoisier, obtengo el puesto en la Academia Francesa de Ciencias». Antoine se levantó de su asiento y caminó hacia Napoleón, extendiendo su mano en señal de felicitación. «Napoleón, me complace informarle que su lugar en la Academia Francesa de Ciencias es bien merecido. Sus contribuciones al campo del transporte y la termodinámica son realmente notables y lo convierten en un digno candidato para la admisión. Pero espera, hay alguien aquí que también querría felicitarte». Napoleón inclinó la cabeza hacia un lado, preguntándose quién era esa persona. Cuando Antoine miró a su derecha como si le hiciera señas para que mirara allí. Napoleón miró hacia donde Antoine miraba. Al posar sus ojos en la persona a la que podría estar refiriéndose, sus ojos se abrieron de par en par. «El rey Louis»,